En esta hora voy a hacer un nuevo video en colaboración con Pandajal, ya que se comunicaron conmigo y me han enviado estos materiales para trabajar. Son perlas de vidrio, estas son número 8, estas que tengo aquí. Ya he usado algunas para hacer unas muestras. Acá tengo unos que están completos. Miren, es un material muy bonito, muy fino, que podemos encontrar en esta marca Pandajal. Ellos tienen su tienda online, que en la descripción del video les voy a dejar el link. Estos son número 8. Estos que tengo aquí, que son los con los que voy a trabajar hoy, son número 6. Miren, qué hermosura. En el día de hoy vamos a hacer el lazo rosa, que es símbolo del cáncer de mama. Aquí yo lo tengo en fucsia, que este es número 4. Lo tengo también en estas perlas que me envió Pandajal, que es muy hermoso. Vea, este lo hice negro con rojo. Este nos puede servir para llavero, al igual que este. Y acá estoy haciendo uno rosa para prendedor, que lo podemos usar como prendedor ahora en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Voy a utilizar estas perlas número 6, voy a usar estas rosaditas, y voy a utilizar nylon calibre 0.35, una aguja normal, que sí vamos a iniciar. Voy a coger 4 y las voy a llevar hasta el final. Aquí voy a anudar. De unos 3 o 4 nudos y corto el sobrante. Ahora meto por una de las perlas y aquí esta sería en la que voy a trabajar, la perla de aquí arriba, que si voy a meter 3. Voy a hacer siempre florecitas de 4. Las perlas están de este lado, del lado izquierdo, y meto la aguja del lado derecho. Meto la aguja del lado derecho, que esta los puedo doblar, y me voy a ubicar en la perla de aquí arriba.
Ahí llevo 2. Voy a ubicar en esta perla de aquí arriba. Ahí voy a meter 3 más. Esta perlita, por ser de vidrio, es más brillante. Meto 3. Nuevamente del lado contrario donde las metí, cojo las 4. Una de la flor anterior y 3 que acabé de meter. Ahí están. Otra vez me vuelvo a ubicar en esta perla de aquí arriba. Ahí llevo 3. Nuevamente meto 3 perlas. Ya llevo 3 florecitas de 4. Si metí 3 y la última de acá serían 4. Aquí ya llevo 4 florecitas, como pueden ver, que si así vamos a hacer 19. Cogiendo la última, metemos 3 perlas. Y entonces cogemos las 4. Le damos la vuelta y ubicamos la aguja nuevamente en esta perla de aquí arriba. Nos ayudamos un poco con el alicate y la cefamos. Bueno, así ya llevo 5, como pueden ver. Entonces, contamos por aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una tira de 19. Ya aquí tengo mi tira de 19 florecitas de 4. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora, estas 19 florecitas me voy a contar de abajo hacia arriba 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta quinta voy a unir estas dos partes. Si el nylon me queda hacia adentro, voy a trabajar de dentro hacia afuera, pero si el nylon me queda hacia afuera, voy a trabajar de afuera hacia adentro, de acuerdo en la posición que me quede el nylon. Que si al unir voy a meter una perla y uno en la número 5, 1, 2, 3, 4 y en la quinta. Aquí tengo el nylon de la parte de dentro.
Mírenlo. Que voy a trabajar de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera, tratando de que no se me doble tanto. Y ahora de este otro lado meto otra perla y así para formar las florecitas de 4. Refuerzo las 3 que tenía y así miren, aquí tengo mi florecita de 4 ya formada. La refuerzo toda dándole doble vuelta con el nylon para que me quede un poco más firme. Y ahora esta es la flor número 5. Si contamos de este lado también me deben de haber 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora me voy a pasar a esta perla de acá en forma de zigzag. Listo. Ya formé la argollita arriba. Ahora aquí voy a empezar a hacer la otra patica como esta de aquí. Voy a cortar este pedacito de nylon. Aquí voy a hacer la otra patica. Aquí que sí meto 3 perlas. Y trabajo en la número 5. ¿Sí? Así voy a hacer 4 florecitas. O sea que ya llevo una. Me faltarían 3. Los refuerzo. Meto nuevamente 3. Saben que siempre vamos cogiendo una de la flor anterior para que sí no sea la florecita de 4. La refuerzo. Y me ubico siempre me voy a ubicar en esta última perla. Que si ahí llevo 2, ya me faltan 2. Vamos a sacar las 6 de una vez. En Pandajal no solamente conseguimos estas piedras de vidrio, sino que también conseguimos las tafetadas y conseguimos muchos materiales hermosos para trabajar diferentes tipos de artesanía, diferentes tipos de manualidades. Que sí, los invito a que visiten esta tienda.
Me falta la última. Aquí metí 3, cojo las 4 nuevamente, las refuerzo, aquí voy a tratar de ir anudando un poco. Paso un poco hacia arriba y corto el nylon, que si ya tengo una parte del lazo. Así voy a hacer dos partes iguales a esta para unir, para que nos quede el lazo así en 3D. Ya saben que este es número 6, este lo tengo trabajado en perlas plásticas número 4 y este lo tengo en perlas número 3, pero este nos va a quedar hermoso. Ya aquí tengo los dos lacitos, el primero que hice, que corté, y este que todavía tiene el nylon. A este me voy a ir en forma de zigzag, esto es si tengo suficiente nylon para hacerlo. Me voy en forma de zigzag. Voy a ir pasando por todo esto así hasta llegar a esta parte. Me voy a ubicar en una de estas dos perlas. Y aquí me ubico en esta perla. Vamos a coger los dos y los vamos a ubicar así de frente. Coger los dos, los vamos a ubicar así, que nos queden las dos perlas terminadas de este lado y las dos de este lado, así de frente, para trabajar. Si nos queda una para acá y otra para acá, después cuando vayamos a unir la parte de afuera no nos va a casar. Entonces nos quieren quedar exactamente así, las de este lado con las de este lado allí juntas. Miren, entonces aquí voy a hacerles la unión en otro color para que podamos verlo un poco mejor. Aquí voy a empezar a unir estas dos perlas, que si voy a meter una roja, aquí tengo el nylon, mírenlo, y aquí está la otra perla con la que voy a unir de este lado, que sí meto por aquí, teniendo una roja.
ahora del otro lado voy a meter otra perla roja. Esto es para que ustedes vean cómo se une. Regularmente las trabajamos la parte del centro de la unión del mismo color. Ahí nos van quedando florecitas de 4. Meto nuevamente. Como a ustedes les quede más fácil trabajar. Si ustedes creen que les queda fácil trabajar siguiendo hacia acá, trabajamos hacia allá. Si no, trabajamos hacia la parte de acá. Yo por lo menos voy a trabajar hacia este lado. Aquí ya voy a empezar a unir. Vean que ya hice la primera, que sí voy a hacer la segunda florecita. Aquí vamos metiendo una perla y vamos uniendo y formando florecitas de 4. Aquí estoy uniendo la parte del centro. Si nos damos cuenta, siempre se nos van formando 3 y solo falta una para hacer la flor de 4. Le damos vuelta, la reforzamos para que así nos quede más justica, más pesa, nos coja más firmeza. Aquí metemos otra. Y así vamos dándole toda la vuelta, colocando una hasta llegar acá nuevamente. Meto aquí, meto una perla roja, subo y doy la vuelta para hacer la flor de 4, la refuerzo y vuelvo a hacer el mismo proceso hasta llegar al final.
Esto es un proceso repetitivo y lo que necesita es concentración. No podemos saltarnos una perla porque nos dañaría todo. Que si vamos uniendo así, automáticamente vemos cuáles son las perlas que vamos a tomar. Ahí serían 3, falta una, que lo voy metiendo rojo. Refuerzo. Cogemos así acá. Y allí hay 3. Y así, vamos trabajando hasta llegar acá. Ya aquí hice todas las vueltas, miren. Pegué todo. Pero aquí al final, si se dan cuenta, hay 4 sueltas. Que aquí de la última que hice, de la primera que hice, y aquí quedan 2 sueltas. Aquí no vamos a meter más, solamente vamos a unir estas 4. Aquí unimos estas 4 perlas y ya así finalizamos la parte del centro. Y ahí finalizamos la parte del centro y nos vamos a trabajar con la parte de afuera, que si este nylon lo voy a llevar hacia una de las perlas de aquí afuera. Hay que tener un poco de paciencia con el nylon, que se nos enreda mucho. Tratar de trabajar suave. Muy bien, hicimos la parte del centro, ahora doblamos. Doblamos todo. Y ahí nos va quedando el lazo. Ahora vamos a unir por fuera. El mismo proceso, igual lo voy a hacer con rojo también, para que vean la unión. Que si meto una perla roja, ya saqué el nylon a una de estas perlas, miren. Entonces meto una roja, meto por la del lado y meto otra roja. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos adentro, unir las dos partes. Reforzamos esas dos.
Y así vamos uniendo y automáticamente nos va dando las 3 con las que vamos a trabajar. Meto nuevamente una roja. Refuerzo. Paso la aguja a la otra perla de al lado. Aquí se me enreda un poco el nylon. Aquí meto nuevamente una roja. Bueno, así vamos a ir trabajando hasta llegar aquí. Aquí yo les indico cómo vamos a hacer esta esquinita. Ya aquí le di toda la vuelta, como pueden ver, cerrando. Estoy aquí, me faltan ambas patas, las partecitas del lazo. Entonces meto la aguja aquí. Voy a coger una perla roja. Y voy a formar nuevamente flor de 4. Es que en estas esquinas uno a veces se confunde, pero en sí es el mismo proceso. Ahora vamos a coger aquí estos dos. Vamos a ir cerrando poco a poco esta patica. Recuerden que les dije que siempre vamos a ir uniendo y nos deben demostrar los 3 que vamos a utilizar, o sea, el del centro de la unión, los 2 de cada lado, y el que voy a meter formarían el lazo de 4. A medida que les vayamos colocando las de los lados, ello se va afirmando un poco más. Metemos la siguiente. Cogemos los 2 que siguen, que así nos va quedando ya el lacito.
Estos colores son muy lindos. Este lacito lo podemos utilizar para llavero, para un regalo especial. Metemos otra. Aquí ya estamos llegando a toda la esquina. Aquí en esta esquina, como ven, ya hice la parte de este lado. Ahora vamos a formar aquí una florecita de 4. Aquí tengo los 3 y voy a meter uno más para formar la florecita de 4. Allí está formada. La refuerzo y sigo cojo nuevamente los 3 y aquí voy hacia adentro. Meto una perla roja. Así lo voy a hacer dando toda la vuelta. Y que ellos van quedando en pareja, Aquí en la mitad también meto uno. Bueno, ya lo hago hasta aquí y vemos cómo queda el del centro. Bueno, miren, ya aquí hice hasta aquí. Ahora me falta el de aquí del centro. Entonces aquí en el centro meto una perla roja. La refuerzo y comienzo a coger las del otro lado. Como les dije, es un proceso bastante repetitivo. Lo que tiene uno es que concentrarse, porque es lo mismo hasta el final. Así lo llevamos, le damos la vuelta, hacemos la florecita de 4 aquí en la esquina y terminamos acá de este lado. Ya aquí metí la última perla, pero como pueden ver pasa lo mismo que en la parte de dentro. Aquí tenemos la última, aquí tenemos la primera y nos queda ahí una flor suelta.
Entonces ya aquí no tenemos que meter más perlas, sino que vamos a unir. Vamos a unir esta florecita suelta que nos quedó aquí. Vamos a reforzarla, a unir toda con nylon. Y ya así terminamos. Miren cuán hermoso nos queda nuestro lazo. Este lazo nos puede servir para llavero. Y como les mostré, este está en perlas número 6 y estas son perlas de vidrio, que como les dije al principio, fue patrocinada en colaboración con Pandajal. Estas son perlas plásticas número 4 y estas son número 3. Este es como para hacer el prendedor. Que sí, espero que les guste y que le den like y lo puedan compartir con otras personas.